Yo quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado El poder del carpintero. ¿Cómo se llama? El poder del carpintero. Y ahorita vas a ver por qué. Te quiero llevar al libro de Zacarías. Por cierto, este próximo sábado 21 está el evento de Vive Más a las 10 de la mañana aquí en Cafetería, para que lo anoten los de la edad dorada, dijo el pastor, los de la edad de oro. Y vamos a Zacarías capítulo 1. He estado compartiendo en varias oportunidades aquí el libro de Zacarías, no he podido pasar del capítulo 1 y hoy te quiero compartir los últimos 4 versículos de Zacarías capítulo 1. Vamos a leerlos, acompáñame. Fíjate, dice ahí la escritura, versículo 18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué son estos? Y me respondió: estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije: ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarla. Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora y ponemos esta palabra para que tú hables a nuestros corazones. Espíritu Santo, háblanos y revélanos las escrituras, y en esa medida transfórmanos a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Fíjate, este profeta Zacarías tiene una particularidad porque Dios le habla a él a través de visiones. Y aquí él está teniendo una segunda visión que Dios le está dando. Y notemos que él dice que Dios, el Señor le dice: Zacarías, alza, dice, alza tus ojos y mira. Da la impresión de que Zacarías estaba viendo hacia abajo y tenía que levantar su cabeza para él poder ver lo que Dios le quería mostrar. Mis amados, la revelación divina nunca vendrá teniendo nuestros ojos abajo. Tenemos que ponerlos arriba para poder ver lo que Dios quiere que tú y yo veamos. Igual que Zacarías, el salmista, ahí en el Salmo 24, versículo número 7, la escritura dice: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Vemos una vez más esta relación entre alzar o levantar nuestra mirada, nuestra alma, y recibir una revelación del cielo. Un día Jesús, andando con sus discípulos, Juan capítulo número 4, él les dice: ¿no dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Había una discrepancia entre lo que veían los discípulos y lo que Jesús veía. ¿Por qué había esa diferencia? Era porque los discípulos estaban viendo hacia abajo, los discípulos estaban viendo lo natural, pero Jesús estaba viendo lo de arriba. Él estaba viendo lo sobrenatural. Para poder ver lo que el Señor tiene que mostrarnos, tenemos que despegar nuestros ojos de lo natural y ponerlo en lo sobrenatural. Tenemos que despegar nuestros ojos de la tierra y poner nuestra mirada en el cielo. Tenemos que dejar de ver lo visible por ver lo invisible. Tenemos que dejar de ver lo temporal por ver lo eterno. Esa es la única forma, mis amados, de poder ver lo que Dios quiere mostrarnos en este tiempo. Y cosas están pasando en el mundo, cosas están pasando a nuestro alrededor, y tenemos que tener los ojos abiertos y estar alerta y viendo en la dirección correcta. Zacarías levanta sus ojos
y pudo ver lo que Dios quería mostrarle. Dice que vio 4 cuernos. Y le pregunta al ángel, ¿qué son estos? Ahora, no es que Zacarías no supiera que eran cuernos. Claro, era evidente a simple vista que eran cuernos lo que estaba viendo. Pero no era tanto la pregunta sobre lo que eran, sino sobre lo que significaban esos cuernos. ¿Qué representaban esos cuernos que estaba él viendo? El ser angelical que está hablando con él le dice, estos cuernos dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. La palabra hebrea que se utiliza aquí para cuerno es la palabra keren, como decir Karen, pero keren. Y lo que significa en un sentido figurado es poder o fuerza. Esto es lo que representaban estos cuernos. Representaban poderes o fuerzas. Ahora, estos poderes muy bien pueden ser en un sentido natural o pueden ser en un sentido sobrenatural. En un sentido natural, por lo que dice el último versículo, el versículo 21, se pudiera simbolizar que estos poderes eran la fuerza o el poder de una nación o de un reino. Pero a final de cuentas, nuestra lucha, dice Pablo en Efesios 6, no es contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. La escritura dice que nuestra lucha es sobrenatural, es contra poderes y fuerzas no naturales, en contra del poder de las tinieblas. Muy bien, el ángel pudiera haber estado diciéndole a Zacarías, estos son los poderes sobrenaturales de las tinieblas que dispersaron a Judá, dispersaron a Israel y dispersaron a Jerusalén. A final de cuentas, detrás de lo natural siempre está lo sobrenatural. Daniel en su libro nos habla del imperio persa. Y si el imperio persa fue uno de estos cuernos que dispersaron a Israel, la escritura nos dice allí en el capítulo número 10 de Daniel que había un príncipe del reino de Persia que se le opuso al ángel que venía a hablar con Daniel. Así es. Hay seres, poderes detrás de los poderes naturales de este mundo. Hay poderes sobrenaturales detrás de los poderes de una nación, de un reino, de un imperio, como era el imperio persa en la época de Daniel. En conclusión, estos cuernos muy bien pueden ser poderes demoníacos. Ahora, el propósito de estos poderes, de estas fuerzas, fue dispersar, dice allí, disipar, diluir, desparramar. ¿Y a quién vino a hacer eso? A Judá, a Israel y a Jerusalén. Creo que cuando aquí la escritura menciona estos 3 lugares, hay un simbolismo aquí. Porque pudo haber mencionado a uno de estos solos lugares y omitir los otros 2, pero sin embargo menciona específicamente a Judá, Israel y Jerusalén. Y creo yo que aquí hay una gran enseñanza para ti y para mí. Creo que el significado de los 3 nombres es relevante. Porque Judá significa alabanza a Dios. Israel significa gobernar o luchar con Dios, no contra Dios. Y Jerusalén significa la paz de Dios. O sea, tienen un significado estos 3 nombres. Muy bien pudiera estar diciendo el ángel que estos poderes o fuerzas lo que quieren es dispersar, diluir, disipar 3 cosas en el pueblo de Dios. Ellos quieren disipar la alabanza a Dios. Ellos quieren desparramar o diluir el que gobernemos con Dios. Y también ellos quieren diluir la paz de Dios en nosotros. Son 3 objetivos, por así decirlo, demoníacos. Que el creyente no alabe a Dios, que el creyente no gobierne o luche con Dios, que el creyente no tenga la paz de Dios. Y viendo el primer punto, el primer nombre, que es Judá,
que significa la alabanza a Dios, uno de los propósitos de que Dios nos haya escogido en Cristo, a ti y a mí, dice ahí en Efesios, en el capítulo número 1, que es para la alabanza de su gloria. Para eso has sido escogido tú, para la alabanza de su gloria. La vida de un creyente se debe de volver una expresión de reconocimiento, de exaltación y de gratitud a Dios por quien es Él y por lo que Él hace. La alabanza a Dios no solo se expresa con cantos y música, sino también con las palabras, es decir, la manera como nosotros hablamos o nos comunicamos. También se debe de expresar con los pensamientos, es decir, que enfocamos en nuestra mente cuando estamos en el trabajo, en la casa o manejando en la calle, o también con nuestras acciones, nuestra conducta, el testimonio de vida. Es decir, el creyente debe de lograr con sus palabras, meditaciones y acciones una continua alabanza a nuestro Dios. Entonces, el propósito principal de la alabanza es glorificar a Dios. Pero hay otros dos propósitos de la alabanza. El siguiente propósito es que el creyente se fortalezca en fe cuando alaba. Cuando uno expresa al Señor lo que Dios es para mí, cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho para mí, eso levanta mi fe. Dice el Salmo 77. Fíjate, aquí en este salmo es un excelente ejemplo de esto, porque el salmista estaba pasando por una angustia. Y dice en el versículo del 10 al 12 que para poder fortalecerse en el tiempo de la angustia, él dice lo siguiente: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Wow, al salmista le está recordando lo que Dios era para él y lo que había hecho. Estaba fortaleciendo en fe en medio de su tribulación y angustia. Eso es lo que hace la fe, la alabanza, mi amado. Nos fortalece a ti y a mí en la fe para que nuestra fe no mengüe en medio de la prueba. El otro propósito de la alabanza es que se usa como un arma en contra del enemigo de nuestras almas, en contra de Satanás. Hubo un momento en la vida del rey Saúl, dice la escritura, que después de que él fue desechado por Dios como monarca, que un espíritu venía a atormentarlo. Pero nos dice la escritura en 1 Samuel 16 que David tocaba su arpa en presencia del rey atormentado por los demonios, y los demonios se iban cuando David alababa al Señor. Así es, la alabanza a Dios crea una atmósfera que se vuelve insoportable para los poderes demoníacos. Los demonios tienen que salir huyendo de un lugar donde el nombre de Dios es exaltado y alabado. Ese es el poder de la alabanza. Con razón, estos poderes quieren destruir y diluir la alabanza del creyente. Oye, glorifica al Señor, fortalece nuestra fe y echa fuera a los demonios. Por eso es importante que tú y yo lleguemos al tiempo de alabanza, de la reunión, porque es una herramienta fundamental, porque es algo que el diablo quiere diluir en tu vida. Yo le digo a algunas personas que están pasando tribulación o que están pasando por opresión en sus casas: prende la música de alabanza y adoración en tu casa. Cambia la atmósfera de tu casa. Si el problema es en la casa o en la oficina, haz esto: prende la alabanza, pon alabanzas, pon adoración al Señor, y vas a ver cómo la atmósfera espiritual va a cambiar, porque los demonios no soportan la alabanza a Dios. El segundo punto: gobernar o luchar con Dios. Cuando uno ora el Padre Nuestro, hay un momento donde dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que uno está diciendo es: Señor, que tu gobierno venga a mi vida. Ser discípulos de Jesús implica un sometimiento voluntario a las leyes de su gobierno.
Cuando en el principio Dios le dio el gobierno del mundo al hombre recién creado, allá en Génesis capítulo 1, capítulo 2, no era para que él lo hiciera de manera independiente de Dios, sino todo lo contrario. Dios formó al hombre como un corregente, alguien que gobernara junto con Dios. El hombre no fue diseñado para gobernar sin Dios, para gobernar solo. El hombre no puede generar autoridad, solamente la puede recibir. Dios es la fuente de toda autoridad y Él delegó autoridad al hombre para gobernar y que gobernara bien. La autoridad delegada del hombre es totalmente dependiente de la autoridad absoluta de Dios. Y cuando yo me alineo a Dios, entonces es que viene esa autoridad para yo poder gobernar mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mi negocio, todo. Es decir, para que el hombre sea un buen gobernante, debe de someterse a la autoridad y al gobierno de Dios. Mira, mi amado, para que una institución crezca, llámese país, llámese estado, llámese municipio, empresa, negocio, iglesia o una casa, se requiere de un buen gobierno. Nunca va a haber crecimiento si hay un mal gobierno. Un gobierno que traiga orden para que venga el desarrollo y el crecimiento. El diablo, dice la escritura, vino para robar, matar y destruir. Y para ello él necesita el desorden y el caos, el cual se logra por un mal gobierno. Entonces, tanto la ausencia de gobierno como el gobierno autoritario producen caos y desorden, que es lo que el enemigo necesita precisamente para lograr sus propósitos de robar, matar y destruir. Un gobierno malo es el resultado del hombre gobernando sin Dios. No es casualidad que el primer ataque del enemigo ahí en Génesis capítulo 3 es haber engañado a Eva y Adán para que comieran del fruto prohibido, para que fueran independientes de Dios. Satanás le propone al hombre: sé tu propio jefe. Nadie te tiene que mandar o decir lo que tienes que hacer. Tú lo puedes hacer solo. Tú puedes ser tu propio Dios. Tú puedes ser como Dios. La intención de Satanás es que el hombre se volviera independiente de Dios. Por eso es que le sugiere, le engaña para comer del fruto prohibido y que no tuviera que consultar a Dios para nada. Le dijo: tú tienes la capacidad de gobernar tu propia vida, tu propia familia, tu propio negocio, tu propio trabajo. No necesitas a Dios. ¡Qué engaño! Porque Satanás sabe que mientras el hombre dependa de Dios, no puede hacerle nada. Sus maquinaciones no pueden prosperar. Mientras el gobierno del hombre se alinee con Dios, todo está bien. Pero cuando el gobierno del hombre es contrario a Dios, se abre la puerta para que el enemigo haga de las suyas. El enemigo quiere que tú y yo gobernemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo y negocio sin Dios. Es lo que él quiere. Él va a hacer lo que sea para que tú te vuelvas independiente de Dios y de esa manera lograr sus objetivos de robarte, matarte y destruirte. Eso es lo que significa el nombre de Israel: gobernar y luchar con Dios. Pero el enemigo no quiere eso. Te quiere distraer de eso. Y para eso se levantaron estos cuernos, estos poderes. La tercera cosa, el tercer nombre, Jerusalén, que significa la paz de Dios. La paz de Dios es algo que se disfruta cuando se tiene la paz con Dios. Es decir, yo no puedo tener paz de Dios si primero no tengo paz con Dios. El hombre sin Dios no puede estar en paz. La paz de este mundo es efímera. La paz no depende de lo que está afuera del hombre, sino de lo que tiene adentro el hombre. Es decir, la paz es una condición del corazón antes que alguna situación externa. La paz no solo es ausencia de conflictos externos, sino es la ausencia de conflictos internos. Y la primera causa de un corazón conflictuado, sin paz, es estar separado de Dios por causa del pecado.
El Salmo 38 en el versículo número 3 nos dice: ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, lamentaba el salmista. Y la única manera de estar en paz con Dios es por medio de Jesucristo. A eso vino Jesús, a reconciliarnos con Dios. Por eso dice Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Bendita cruz de Jesucristo, que su sangre derramada allí vino a reconciliarnos con aquel con el que estábamos peleados, que era el Señor del cielo. Es decir, el que un creyente esté en paz con Dios costó muchísimo. Se tuvo que pagar un precio altísimo. Costó la sangre de Jesús. Se pagó un alto precio hace 2000 años en Jerusalén, a las afueras. Por ello Efesios en el capítulo 4 versículo 3 nos exhorta y nos dice: por favor, mantengan la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y como pueblo de Dios, familia de Dios, tenemos que mantener estos vínculos de paz entre nosotros. Cuando no se hace el esfuerzo por estar en paz con todos los hombres, corremos el riesgo de no estar valorando el alto precio que se pagó por esta paz. La paz de Dios es necesaria para edificar. David tuvo en su corazón el edificar un templo para Dios, pero Dios le dijo: ¿sabes qué, David? Tú no puedes edificarme un templo porque tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre. Tú no puedes. Aunque había en su corazón esto. Y esto se lo dice el Señor en Primera de Crónicas 22. Pero más adelante en este mismo capítulo le dice: he aquí, David, no te preocupes, porque he aquí que te va a nacer un hijo, el cual será varón de paz, y yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días, y él edificará mi casa a mi nombre. Es que se edifica en paz, no en guerra. La paz es parte de la armadura del guerrero de Dios, dice Efesios 6, porque dice que es parte del calzado del guerrero. Nos calzamos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es con las botas del evangelio de la paz que tú y yo podemos marchar y avanzar como soldados. Es desde la posición de paz que tú y yo peleamos nuestras batallas y nos mantenemos firmes hasta el final. La paz de Dios hace 4 cosas en la vida de un creyente. Número 1, pone paz a los pensamientos, dice Filipenses 4:7, y además también pone paz en las emociones. Dice Colosenses 3:15 que también hay paz en el corazón del creyente. Y una cuarta cosa, dice Efesios 6:15, hay paz en el andar y el caminar del cristiano. Por ello, otro objetivo del enemigo es robar la paz a tu vida, quitarte la paz y lograr sus objetivos de muerte y destrucción. Por eso dice Apocalipsis 6:4, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y eso es lo que hacen estos poderes: robar la paz en la casa, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en todos lados. Viendo todo esto, podemos entender que cuando un creyente no quiere alabar a Dios, cuando no quiere hacer la voluntad de Dios sino la suya, cuando no puede estar en paz, sino que se la pasa peleando con medio mundo, no es casualidad, mi amado. No es casualidad. Hay fuerzas y poderes del maligno que provocan esto en la vida del cristiano. Son los cuernos que buscan dispersar la alabanza, el gobierno y la paz de Dios en su pueblo. Y estos primeros 2 versículos nos dan este informe que gracias a Dios, pues no queda allí el informe. A continuación, Zacarías dice que ve 4 carpinteros en esta visión. Y estos carpinteros venían con una misión: derribar los cuernos. Gracias a Dios que la visión que Dios le da a este profeta no se queda en el problema. Los 4 cuernos dispersando hubiera sido una profecía que en lugar de edificar, derrumbaría; en lugar de animar, desanimaría; en lugar de consolar, desconsolaría. Pero bendito Dios que la profecía termina con la solución al problema: la de llegada de 4 carpinteros que venían a derribar los 4 cuernos.
La visión de estos 4 carpinteros en el Antiguo Testamento apunta al carpintero del Nuevo Testamento, al carpintero de Nazaret, a Jesús, el Mesías. El pueblo de Nazaret dijo, hablando de Jesús allá en Marcos capítulo 6: ¿no es este el carpintero, hijo de María? Y la respuesta a esa pregunta es sí, este es el carpintero de Nazaret. Pero este carpintero no era cualquier carpintero, es aquel que tenía el poder para deshacer toda obra del diablo. Este es el Cristo que tú y yo tenemos. Los carpinteros de Zacarías no eran carpinteros naturales, eran carpinteros sobrenaturales. Tenían el poder de hacer temblar y de derribar los cuernos y los poderes. El Nuevo Testamento también nos dice y nos narra que los poderes demoníacos tiemblan ante el carpintero de Nazaret. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Así es, no hay demonio que no tiemble ante la presencia de nuestro carpintero. Ese es Jesús. En Mateo capítulo 8 hay una historia desde el versículo 28 al 34 donde se nos narra la historia de 2 hombres endemoniados en Gadara. Y estos hombres vivían entre los sepulcros, nos dice la historia. Y dice allí Mateo que eran feroces en gran manera, al grado que tenían atemorizado a todo el sector. No había una persona que pudiera pasar por ese camino porque estaban con miedo. Los evangelios de Marcos y de Lucas también nos dan un dato interesante que no nos dice Mateo, y es que estos hombres tenían una legión de demonios. Quiere decir que estaban poseídos por muchísimos demonios. Y entonces esta era la situación. Todo el mundo tenía miedo de pasar por ahí. Pero déjame decirte una cosa: Jesús no tenía miedo de nada y de nadie. Y así es el Jesús que tenemos, un hombre valiente. Donde los demás tienen miedo, Él no teme. Donde los demás no quieren pasar, Él pasa. Donde los demás tienen miedo de entrar, Jesús entra, porque Él es poderoso. Mi amado, a Jesús no le asusta ningún demonio, aunque sean miles y vengan en montón. Al contrario, Él los espanta de miedo. Tiemblan el mismísimo infierno al ver a nuestro Cristo. Por eso dice el Evangelio de Mateo que estos endemoniados clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta legión de demonios tembló cuando Jesús llegó a la región de Gadara. Los poderes demoníacos se espantaron cuando vieron el poder del carpintero llegar a ese lugar. Aquel poder que era capaz de derribarlos a tierra por completo. El poder de la legión de los demonios había subyugado a estos 2 pobres hombres. Los tenían como atados, como prisioneros, al grado que ni siquiera podían levantar sus cabezas. Lucas dice que desde hace mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo tenían estos hombres endemoniados, pero oh glorioso amanecer de aquel día, porque estos 2 hombres en un instante fueron liberados de sus ataduras, porque llegó el poder del carpintero a sus vidas. Fueron absueltos de toda la opresión demoníaca que había en sus vidas. Mis amados, los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, nos narran que antes de que Cristo llegara a la región de Gadara, porque esta región estaba del otro lado del mar de Galilea, mientras navegaba Él, se levantó una gran tempestad que amenazaba con inundarlos. Y mientras Jesús dormía, dice que sus discípulos estaban empanicados por el riesgo de muerte. Pero Jesús se levanta tranquilo cuando lo despiertan, y entonces se levanta a ayudarlos. El poder del carpintero se volvió a manifestar, calmando el mar y el viento embravecidos. Esta es la buena noticia, mi amado. Jesús es capaz de cruzar un mar embravecido para llegar a tu vida, para salvarte y liberarte, como lo hizo con estos 2 gadarenos. En resumen,
No existe un poder en el infierno que pueda hacerle frente al poder del carpintero de Nazaret. No existe obra demoníaca que el poder del carpintero no pueda deshacer. No existe un obstáculo que el poder del carpintero no pueda cruzar por ti, porque el poder del carpintero te quiere salvar y liberar. Amén, amén y amén. Esto es lo que quiere hacer Jesús. Este es el poder del carpintero de Nazaret para liberarnos y salvarnos. Te invito a que te pongas en pie para poder alabar y adorar a nuestro Dios, cantar y reconocer que Él es el poderoso. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, rompen cadenas, rompen cadenas. Se rompen cadenas, rompen cadenas, rompen cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús. Él tiene todo el poder. Poder en el nombre de Jesús. No hay otro poder mayor que el de Él. Hay poder en el nombre de Jesús. Él puede liberar, Él puede salvar. Se rompen cadenas, rompen cadenas. No hay atadura que aguante, no hay cadena que soporte, no hay candado que no pueda abrir, no hay puerta que no pueda derribar. Se rompen cadenas. Él lo rompe todo para salvar. Oh, poderoso poder del carpintero. En el nombre de Jesús. Cadenas de enfermedad están cayendo en el nombre de Cristo. Las cadenas de pobreza y de miseria caen en el nombre de Jesús. Cadenas de adicción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es un poder ilimitado a tu favor. En el nombre de Jesús. Es un poder que te quiere envolver. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder para tu matrimonio. Se rompen cadenas. Hay poder para tus hijos. Rompen cadenas. Hay poder para tu negocio, para tu economía. Hay poder. Rompen cadenas. Se rompe toda obra del diablo. Se rompe. Se rompe. Se deshace. No hay demonio que soporte. No hay demonio que aguante. Rompen cadenas. Rompen cadenas. Rompen cadenas. Se rompen cadenas. Oh, Señor. Rompen cadenas. Oigo cadenas caer. Sí, Jesús. Oigo cadenas caer. Haz tu obra, Señor. Oigo cadenas caer. Haz lo imposible, Cristo. Oh, Oigo cadenas caer. oh, Jesús. Te damos tantas gracias, Señor. Yo quiero orar por aquellas personas que necesitan el poder del carpintero en su vida, que hoy dicen: no he podido yo en mis fuerzas, lo he intentado todo, pero nada me ha dado resultado. Y hoy conozco que hay un poder que está a mi favor, y es el poder del carpintero. Yo quiero que hagas esta oración conmigo, si nunca la has hecho, y que puedas decir el día de hoy: Señor, perdona mis pecados. Hoy reconozco mis faltas, me arrepiento de ellas, pero también reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que tu sangre me limpia de todo pecado, pero que también
también el poder te levantó de la muerte al tercer día, y hoy estás vivo y vives y reinas a la diestra de la majestad del Padre con todo poder. Hoy invoco el poder de lo alto, la llenura del Espíritu Santo a mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados, que el poder del carpintero te acompañe en toda esta semana y en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.